Panamá se mantiene en pie de lucha. Después de 3 meses de huelga, el gremio docente firmó un acuerdo con el Ministerio de Educación. Pero detrás de esto hay algo más profundo. Jubilaciones en riesgo, rechazo al modelo extractivista y un pueblo que dice basta. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Enfoque con Alejandra Patrone. Hoy con la mirada puesta en Panamá. Queremos saber qué ocurre en el país y para eso vamos a entrevistar al sociólogo panameño Olmedo Beluche. ¿Qué ocurre en Panamá? ¿Ustedes qué piensan? Suscríbanse a Enfoque y dejen sus comentarios que los leo. Hacemos el contacto con nuestro entrevistado. Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. Olmedo, ¿cómo estás? Bienvenido a Enfoque, es un gusto recibirte. Hola, gracias. Buenas tardes, Alejandra. Olmedo, Panamá estuvo movilizado desde el mes de abril, se habla de una huelga histórica y de la gran represión por parte del Estado. En los últimos días se alcanzó un acuerdo con el Ministerio de Educación y Cultura. Contanos un poquito de qué se trata este acuerdo y cuál es la situación actual. Sí, del movimiento lanzado el 23 de abril, solo permanecían en huelga estrictamente los docentes. Eh, Incluso una parte del sector docente, una buena parte, porque eran miles de educadores, pero no la totalidad, porque a medida que el gobierno tomaba medidas represivas, les congeló los salarios, llevaban 2 meses prácticamente sin cobrar salarios. Muchos educadores volvieron a sus aulas antes del acuerdo. Entonces, eso sumado a las medidas represivas que había habido muy fuertes en Bocas del Toro, donde se violaron claramente los derechos humanos de más de 370 personas detenidas, que fueron torturados, vejados, hombres y mujeres, más la persecución al movimiento sindical con los dirigentes del Suntrax, unos detenidos, otros asilados, y más la detención del secretario general del sindicato bananero, hacían una situación difícil de continuar en la huelga por parte del sector docente. Uh -huh. Así que ellos decidieron firmar un acuerdo el día viernes en la tarde. Eh, Algunos gremios, los más combativos, decidieron que primero, antes de firmar, consultaban a sus bases y lo cual hicieron a lo largo del fin de semana. Sin embargo, bueno, por supuesto, el acuerdo eh, implica que y dice claramente que los procesos de despido contra algunos de los educadores que se había iniciado continuarán. Y dice claramente que los salarios caídos no serán pagados, aunque hay una cláusula donde le pide a la Contraloría un adelanto de una quincena de salario a los educadores para que puedan retornar con normalidad a sus clases. Ese es en términos generales el acuerdo. Algunos sectores lo sintieron como algo negativo, como una derrota. Otros, bueno, opinan no se logró el objetivo, que era derogar la ley 462, además de los otros más generales. Eh, pero las condiciones eran muy difíciles. Y entonces tal vez había un poco en la memoria de los que estaban en la lucha de las victorias conseguidas en 2022 y 2023. En este momento las condiciones sociales, políticas del país habían cambiado. La fuerza represiva del gobierno de Molinos se sostiene en gran medida, no solo con el apoyo de las Fuerzas Armadas internas y con gran parte de la burguesía que está de su lado, sino también con agentes internacionales como el gobierno de Donald Trump, Milei y Bukele, del cual el señor José Raúl Mulino hace parte de esta ultraderecha que está empezando a gobernar en muchos de nuestros países. Tú mencionabas la violación a los derechos humanos en esa actitud represiva que tuvo el gobierno ante esta huelga de casi 3 meses. No se ha derogado la ley 462, está el tema del memorando de entendimiento, del estatuto, también el tema del extractivismo, ¿no? Hay mucho todavía por avanzar. ¿Cómo sigue esta lucha ya sin la huelga? Bueno,
En el sector docente, ahora hay conflictos particulares en algunas escuelas, Ujú. donde incluso se ha tratado de prohibir a los educadores que tenían proceso de sanción entrar al colegio. Entonces, aún se mantienen conflictos en esos colegios. En otros, los estudiantes y padres de familia han recibido con aplauso a los luchadores. Entonces, esa es una forma de continuación de la lucha. Obviamente, habrá que convocar próximamente reuniones de los frentes de lucha, como la Alianza Pueblo Unido por la Vida, que agrupa a todos los sindicatos y a los gremios magisteriales, para decidir cuál es el próximo paso, que seguramente serán movilizaciones. Frente al tema de la presencia norteamericana y las bases militares del acuerdo este que se ha mencionado, obviamente será una lucha a largo plazo porque es una decisión del imperialismo norteamericano, impuesta con el aval de la burguesía panameña y del gobierno. No va a ser fácil. La lucha por la desmilitarización del país y la expulsión de los norteamericanos del control del canal nos tardó en el siglo XX casi 70 años. No creo que ahora vaya a ser algo que se va a resolver próximamente. Pero lo bueno es que esa lucha, junto con la lucha contra el extractivismo y junto con la lucha contra las reformas a la ley de pensiones, ha prendido en la cabeza de la mayoría de la clase trabajadora panameña, que la asume como una tarea propia y que vincula la imposición del modelo neoliberal a la presencia colonial norteamericana o la recolonización que se intenta hacer de la zona del canal o de la ex zona del canal. Olmedo, hace no tanto tiempo era impensado una huelga de estas características de casi 3 meses en Panamá, en el sur, en países como el mío, Uruguay, Argentina, Brasil, Chile. El músculo de la movilización se utiliza permanentemente. ¿Cómo impacta esta huelga de casi 3 meses en la historia de las luchas sociales de Panamá? Creo que impacta positivamente, hace parte de las experiencias que quedan en la memoria colectiva. Bueno, por un lado, también golpea el régimen político panameño, el cual está muy desprestigiado. Ujú. Viene desprestigiado desde los gobiernos anteriores y eso permitió el éxito de la huelga de 2022 y permitió el éxito de la movilización contra la mina en 2023. Pero ahora este gobierno con un año en el poder, de acuerdo a una encuesta que salió la semana pasada en el diario La Estrella de Panamá, ya tiene 80% de repudio nacional, 60% de gente que aprobaba la huelga y la movilización contra la ley 462 y solamente tiene un respaldo directo de menos del 5% de la población, de acuerdo a la encuesta esta. Entonces, esta lucha también ha impactado porque aunque algunos dicen que ganó Mulino, el expresidente Martinelli ha sacado un artículo en ese sentido. Desde el Movimiento Popular se dice que Mulino no ha ganado, más bien Mulino ha perdido en cuanto a prestigio y demás. Se sostiene por la vía de la fuerza, la represión, pero como legitimidad política carece absolutamente de ella. Y bueno, creemos que habrá que tomar un tiempo, se tomará aire el movimiento popular, pero como las cosas que están planteadas son estructurales y hacen a la vida cotidiana de todos nosotros, tarde o temprano la gente volverá a la calle y volverá a luchar contra estas medidas antipopulares. Decías hace un año que asumió Mulino, fue el pasado 1 de julio de 2024. Eso es mucho tiempo para un país que está pasando una severa crisis, pero poco tiempo para lo que es el mandato, ¿no? Resta mucho de Mulino en el poder de Panamá. ¿Crees que estamos ante un nuevo ciclo de movilizaciones en el país? Bueno, este ciclo acaba de cerrarse, eh, no muy positivamente, por supuesto, Ujú. hay que admitirlo. Al gobierno de Molino le quedan 4 años de mandato. Sí. Hay quienes dicen que, bueno, ahora debe apretar el acelerador para terminar de aplicar las otras medidas.
terminar de resolver el problema de la mina de First Quantum, eh, terminar de decidir el proyecto del embalse de Río Indio, que es un megaproyecto hidroeléctrico, supuestamente para alimentar de agua el canal, pero a mi juicio es una jugada para facturar a los fondos del Canal de Panamá a favor de un sector empresarial. Y veremos la aplicación de la nueva ley de pensiones y los efectos que va a tener, y la cual, de acuerdo a la propia ley, debe revisarse dentro de 5 años. Eso sumado al hecho de que hay una crisis de empleo muy grande en Panamá. La tasa de desempleo abierto es del 10%, pero cuando se focaliza sobre la juventud excede el 20% y sobre las mujeres jóvenes excede, llega casi al 25%. Las filas en los lugares donde se llama a dar empleos o se abre algún puesto de trabajo son enormes e impresionantes. Entonces, eso en un sector social muy grave, 20% de pobreza general, más de 10% de pobreza extrema, sobre todo en las áreas indígenas. La zona de Bocas del Toro aún está en discusión porque una de las jugadas para enfrentar la huelga bananera fue que la empresa Chiquita Brands supuestamente se retira de Panamá y se concentra en su producción en Costa Rica. Pero ahora el gobierno dice que está negociando con la empresa, que va a volver. Seguramente van a poner condiciones contra el sindicato, contra los trabajadores. Eh, pero bueno, esa provincia ya de por sí estaba muy golpeada por la pobreza. Una provincia compuesta mayoritariamente por personas de la etnia Nobe Buglé, que son Ujú. los trabajadores agrícolas del país y que fueron las principales víctimas de la dura represión del gobierno y de la violación de sus derechos humanos, con por lo menos un muerto confirmado y varios muertos por confirmar. Entonces, creemos que si no hay una recuperación económica, si no hay una recuperación del empleo y se equilibra un poco la situación social, puede volver a explotar en cualquier momento la cosa. ¿Mulino va a ser llevado a la justicia por esta violación a los derechos humanos? Lo importante es que los delitos de lesa humanidad no prescriben Ujú. y en cualquier momento futuro ya las denuncias que hay, aunque todos los organismos jurídicos del país han estado manipulados por el gobierno, desde la Procuraduría hasta el órgano judicial, hay organismos civiles que han recopilado evidencias y que están dispuestos a denunciar. Nosotros esperamos que en un momento futuro, cuando las circunstancias cambien, estos delitos sean investigados y castigados como debe ser. En esta disputa por el futuro del país, ¿qué están proponiendo los sectores movilizados? En primer lugar, en este momento, aparte de esas 4 medidas Sí. contra la ley que reforma las pensiones, contra el memorándum de entendimiento que revive las bases militares, contra el extractivismo, ya sea en la mina o en el tema de las represas, tenemos que defender los derechos democráticos y humanos. Estamos exigiendo el cese de la persecución a los dirigentes sindicales, especialmente a los del Sindicato de la Construcción, el SUNTRAX, que se levante el juicio amañado que hay contra la directiva que tiene en el asilo de la Embajada de Bolivia a su secretario general, el compañero Saúl Méndez, y al secretario de Defensa, Erasmo Serrut, en la Embajada de Nicaragua, que tiene preso en una cárcel de máxima seguridad en la que no puede ver la luz del día, sino nada más una hora cada 24 horas, el compañero Jaime Caballero, que también es directivo del sindicato y que tiene preso en su casa con un brazalete al el secretario general histórico del sindicato, que es el compañero Genaro López. Igual pesan condenas y investigaciones, acusaciones contra más de 100 activistas sindicales del Suntrax. Y igualmente contra directivos, entre esos el secretario general del sindicato de bananero, Citraibana, el compañero Francisco Smith, contra otros directivos y contra también decenas de activistas de ese sindicato, además de los procesos abiertos contra los líderes magisteriales. Así que la defensa de esos derechos democráticos, el cese de la persecución
es una demanda importante en este momento. Olmedo, ¿y qué le dirías a los jóvenes panameños que miran la política no solo con indiferencia, sino que muchos con desconfianza? Primero que tienen derecho a desconfiar como ven actuar a los políticos burgueses que dominan el aparato del Estado. Eh, y que son los que lanzan la represión no solamente contra las movilizaciones, sino también contra los barrios populares, las medidas que hay contra los toques de queda, contra los jóvenes en los barrios del periférico de la ciudad de Panamá, es una medida antidemocrática. Pero muchos de ellos han salido a las calles. Por primera vez en esta movilización, después de varias décadas de destrucción sobre el movimiento estudiantil secundarista, hubo muchas escuelas en que se organizaron y salieron a las calles. Igual en la Universidad de Panamá, que fueron vanguardia de la lucha y resistencia contra estas medidas. Entonces, motivarles a que sigan ese ejemplo, que sigan organizándose, que sigan luchando y que sigan comprometiéndose con los problemas del país, que son sus problemas, porque en última instancia las principales víctimas de la nueva ley de jubilaciones van a ser ellos. Las principales víctimas de todas las violaciones que cometan las tropas norteamericanas en Panamá van a ser ellos. Y las víctimas de la destrucción del ambiente que se va a vivir con el extractivismo van a ser ellos y las futuras generaciones del país. Olmedo Beluche, sociólogo panameño, muchas gracias por estos minutos con Enfoque. Gracias. Enfoque. Antes de despedirme, quiero consultarlos. ¿Qué ocurre en Panamá? ¿Estamos ante un nuevo ciclo de movilizaciones en América Latina? ¿Ustedes qué piensan? Dejen sus comentarios, los leo, suscríbanse a Enfoque y sean parte de esta comunidad que le interesa analizar y saber lo que pasa en el mundo. Tengan todos ustedes una excelente jornada. Buena vida para todos. Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia.